Imagina que estás a punto de perder lo que más amas en el mundo. No tienes tiempo para pensar. No tienes tiempo para dudar. Solo tienes un instante para actuar, y ese instante lo cambia todo. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia sobre animales. Es una historia sobre el amor más puro que existe en la naturaleza, el amor de un padre por su hijo. Y en el momento más oscuro, en medio del peligro más real, algo extraordinario ocurrió. Algo que nadie esperaba. Algo que le cambió la vida a un hombre para siempre. Quédate. Porque esta historia te va a llegar al corazón. Todo empezó con una mañana perfecta. Ese tipo de mañana que te hace pensar que el mundo es exactamente como debe ser. El sol entraba suave entre las copas de los árboles de acacia, pintando el suelo de manchas doradas. El aire olía a tierra húmeda y hierba fresca. Los pájaros cantaban sin urgencia, como si el tiempo no existiera. Era el corazón de África, y en ese rincón del mundo, la vida corría tranquila. Un guardabosques llamado Emilio llevaba ya varios años patrullando esa zona. Para él, ese trabajo no era solo un empleo, era una misión. Sentía una conexión profunda con esa tierra, con cada árbol, con cada animal que caminaba entre la hierba alta. Conocía los ritmos de ese lugar mejor que los latidos de su propio corazón. Esa mañana, Emilio avanzaba despacio por su ruta habitual, con los sentidos bien despiertos y la mirada atenta. Y entonces los vio. A unos 100 metros de distancia, bajo la sombra generosa de un árbol viejo, una familia de gorilas descansaba en perfecta calma. Los había estado observando durante meses. Conocía a cada uno. Conocía al macho, el líder del grupo, con su espalda plateada que brillaba como una armadura bajo la luz de la mañana. Era un animal imponente, una montaña de músculo y dignidad, que vigilaba a los suyos con una mezcla de autoridad y ternura que muy pocos seres en la naturaleza logran combinar. Y luego estaba el pequeño. Ah, el pequeño. El bebé gorila era una bola de energía pura. Saltaba, caía, se levantaba, perseguía mariposas con una torpeza adorable. Se trepaba sobre su madre y ella lo dejaba hacer, con esa paciencia infinita que solo tienen las mamás. Era el corazón de la familia. La razón por la que todos los demás tenían una sonrisa invisible en el rostro. Emilio lo observaba desde lejos, con cuidado de no acercarse demasiado. Sabía que la distancia era respeto. Y en ese equilibrio delicado entre la presencia humana y la libertad animal, encontraba una satisfacción que ninguna otra cosa en su vida le había dado. Por un momento, el macho se alejó unos pasos. Encontró una rama cargada de hojas tiernas y comenzó a arrancarlas con calma. Solo unos segundos de distracción. Solo un momento de confianza en la paz de su territorio. Pero en la naturaleza, un solo momento lo puede cambiar todo. Nadie supo de dónde salió. La pitón africana llevaba horas inmóvil entre la hierba, perfectamente camuflada, esperando. Es lo que hacen las serpientes más grandes del mundo, no persiguen, no corren, no hacen ruido. Solo esperan. Con una paciencia fría y calculada que no tiene nombre en ningún idioma humano. Y cuando el bebé gorila se alejó unos metros más de la cuenta, cuando cruzó ese límite invisible entre la seguridad y el peligro, la serpiente atacó. Fue tan rápido que no hubo tiempo de ver. Un movimiento borroso. Un instante. Y entonces el primer grito del bebé gorila rasgó el aire de la mañana. No fue un sonido ordinario. Fue un alarido de terror puro, tan agudo, tan desesperado, que hizo que los pájaros salieran volando de todos los árboles a la vez. Ese grito cruzó el claro, atravesó la hierba, subió hasta el cielo y llegó directo al corazón del macho plateado. El gorila se quedó paralizado una fracción de segundo. Cabeza arriba. Ojos abiertos. Y entonces lo vio. Las gruesas espirales de la pitón ya rodeaban el cuerpo de su hijo. El bebé luchaba, pataleaba, gritaba. Pero la serpiente apretaba. Cada grito del pequeño, cada movimiento desesperado, hacía que la pitón ajustara su agarre con una precisión terrible. Lo que pasó después sacudió la tierra literalmente. El gorila rugió. No fue solo un rugido.
Fue una declaración de guerra que retumbó en el pecho de cualquier ser vivo que lo escuchara. Y cargó. Con toda su inmensa fuerza, con toda su velocidad inesperada, cruzó el claro en segundos y llegó hasta su hijo. Pero entonces frenó. Y ese frenazo, esa duda repentina, fue quizás el momento más desgarrador de toda la historia. Porque el macho era lo suficientemente inteligente para entender el peligro. Si golpeaba sin cuidado, si usaba su fuerza sin control, podía herir a su propio bebé. La serpiente lo sabía también. La pitón, sintiéndose amenazada, lanzó su cabeza hacia el gorila como un látigo. El macho la esquivó, pero no pudo avanzar. No podía arriesgarse. Era una trampa perfecta. Emilio había echado a correr al escuchar el primer grito. Corrió sin pensar, guiado por el instinto, por ese vínculo invisible que había construido con esa familia de gorilas a lo largo de meses. Cuando por fin llegó al borde del claro y vio la escena, se quedó sin aire. El macho plateado, la criatura más poderosa de ese bosque, estaba ahí parado, sujetando la cabeza de la serpiente con ambas manos, jalando con todas sus fuerzas, pero incapaz de terminar lo que había empezado. Y el bebé, en el centro de ese caos, casi no se movía ya. Su pequeño pecho apenas subía y bajaba. Emilio entendió en ese instante que el tiempo se acababa. Todo lo que le habían enseñado en años de trabajo le gritaba que se alejara. Que un gorila estresado, un gorila en plena batalla, era uno de los seres más peligrosos del planeta. Que acercarse era firmar su propio fin. Que las reglas existían por algo. Pero las reglas no habían visto los ojos de ese bebé. Emilio apretó el palo de madera que llevaba consigo, no como arma, sino como herramienta, y dio el primer paso hacia el caos. Si esta historia te está llegando al alma, compártela. Hay personas a tu alrededor que necesitan recordar que el amor y el valor pueden cambiar el resultado de cualquier batalla. Compártela ahora y sigamos juntos. Emilio no corrió hacia la serpiente. Avanzó con pasos firmes pero medidos, controlando la adrenalina que le quemaba por dentro. Sabía que el movimiento brusco podía provocar al gorila. Sabía que todo dependía de cómo se acercara. Llegó al costado de la pitón y clavó la punta de su palo entre los gruesos anillos de músculo cerca de la cola. Hizo palanca. Con toda la fuerza de su cuerpo, empujando hacia abajo, intentando aflojar aunque fuera un poco ese abrazo mortal. Y entonces, algo lo detuvo. Los ojos del macho plateado se posaron directamente sobre él. Emilio se congeló por dentro. Esperó el ataque. Esperó el rugido, la carga, los brazos enormes del gorila cayendo sobre él. Cerró los dientes y siguió empujando el palo. Pero el ataque no llegó. El gorila lo miró. Solo lo miró. Y en esa mirada, Emilio vio algo que no supo describir en palabras hasta mucho tiempo después. No había rabia. No había amenaza. Había algo que parecía, que se sentía exactamente como reconocimiento. Como si el gorila hubiera entendido, en ese segundo, que Emilio no era un enemigo. Que estaba ahí por la misma razón que él. Ese fue el momento más aterrador de toda la historia. Más que la serpiente. Más que el peligro. Ese momento de entendimiento silencioso entre un hombre y un gorila, en medio de la selva africana, fue lo que dejó a Emilio sin palabras para el resto de su vida. Y a partir de ese instante, trabajaron juntos. El macho sujetó la cabeza de la pitón con ambas manos, manteniéndola fija, impidiéndole moverse, absorber el esfuerzo brutal que hacía la serpiente por liberarse. Y Emilio, centímetro a centímetro, vuelta por vuelta, fue desenrollando las espirales de la pitón del cuerpo del bebé. No fue rápido. Cada anillo cedía apenas, y el siguiente seguía igual de apretado. El bebé ya no gritaba. Ya no tenía fuerzas. Emilio trabajaba en silencio, con los dientes apretados, con los músculos ardiendo, sin dejar de mirar ese pequeño pecho que apenas se movía. Un anillo más. Otro. Otro. Y entonces, con un esfuerzo final que le sacó un gemido de los pulmones, el último anillo se dio. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que Emilio había conocido antes. La pitón, vencida y agotada,
soltó al bebé. Se desenrolló lentamente del pequeño cuerpo y desapareció entre la hierba sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado ahí. El gorila soltó la cabeza de la serpiente y se volvió hacia su hijo. Con una suavidad que nadie que no lo hubiera visto podría creer posible en un animal tan enorme, el macho recogió al bebé gorila entre sus brazos. Lo acunó. Lo apretó contra su pecho. Lo llamó, lo sacudió suavemente, le acercó el rostro como buscando una señal de vida. Emilio no se movió. No respiraba bien. Solo miraba. Pasó un segundo. 2. 5. El silencio se extendió como una sábana sobre todo el claro, y en ese silencio cabía todo el peso del mundo. Y entonces. Un tosido. Pequeño. Débil. Pero real. El bebé gorila tosió una vez, luego otra, y aspiró el aire con una urgencia desesperada, como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Se movió. Se aferró al pecho de su padre con sus dedos diminutos. Y el gorila lo apretó más fuerte, rodeándolo por completo con sus brazos enormes. El alivio que sintió Emilio en ese momento fue tan intenso que tuvo que apoyarse en el tronco de un árbol para no caer. Pero la historia no terminaba ahí. El gorila, con el bebé seguro en sus brazos, se incorporó a su altura completa. Se volvió hacia Emilio. Y comenzó a caminar hacia él. Lento. Deliberado. Sin apuro. Emilio no huyó. No sabía si era valentía o si simplemente sus piernas ya no respondían. Se quedó quieto, mirando al gorila acercarse, hasta que el animal se detuvo a pocos metros de él. Los dos se miraron. Hombre y guerile. Dos mundos distintos que ese día habían compartido algo que no tiene nombre. El gorila lo miró 3 segundos largos. 3 segundos que Emilio nunca olvidaría. Y entonces emitió un sonido grave, suave, casi íntimo. No era un rugido. No era una amenaza. Era algo completamente diferente. Era una despedida. Quizás algo más. Luego, el macho se dio la vuelta, reunió a su familia con un gesto que solo los que mandan saben hacer, y los guió de regreso al interior del bosque. El bebé, aferrado a su pecho, desapareció entre los árboles. Y Emilio se quedó solo en el claro, con el palo de madera en la mano, las rodillas temblando, y los ojos húmedos. Hay cosas que la vida te enseña en un aula, en un libro, en una conversación larga con alguien sabio. Y luego hay cosas que solo puedes aprender en un momento como el que vivió Emilio esa mañana en el corazón de África. El amor de un padre, sea quien sea ese padre, no conoce límites. No conoce el miedo. Solo conoce la dirección, hacia el hijo que necesita ayuda. El valor verdadero no es la ausencia del miedo. Es todo lo contrario. Es sentir el miedo hasta en los huesos, y dar el siguiente paso de todas formas. Y hay algo más, algo que Emilio tardó años en encontrarle las palabras correctas: la compasión no necesita idioma. No necesita historia compartida, ni el mismo origen, ni la misma especie. La compasión, cuando es real, se ve. Se reconoce. Y puede construir un puente entre dos mundos que jamás deberían haberse encontrado. Ese día, en un claro de la sabana africana, un hombre y un gorila salvaron una vida juntos. Y en ese acto, los dos encontraron algo que el otro necesitaba. Uno encontró un aliado cuando más lo necesitaba. El otro encontró una confirmación de algo que siempre había creído, que en este mundo enorme y a veces brutal, no estamos solos. Si esta historia te movió, si te hizo pensar en alguien que amas, en alguien que daría todo por ti, o tú por él, compártela. Que llegue a quienes la necesitan. Dale like si quieres ver más historias como esta. Y si aún no te has unido a esta comunidad, este es el momento. Porque hay muchas más historias esperando. Historias de valentía, de amor, de ese hilo invisible que conecta a todos los seres vivos en este mundo que compartimos. Nos vemos en la siguiente.